Ya chicos, buenas tardes. Eh, bueno, voy a comenzar. Espero que puedan revisar el video después. Eh, Recuerden ustedes que la prueba es el próximo viernes. Se habilita, va a estar de un día para otro y tienen un intento y el tiempo determinado. ¿Ya? Aquí entra la prueba hasta lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? La materia que vamos a ver el día de hoy es la última materia que entra en la prueba. ¿Y qué es lo que vamos a trabajar hoy? Vamos a resolver el método de ecuaciones diferenciales de Bernoulli. ¿Cuándo usamos Bernoulli? Cuando las ecuaciones diferenciales que se nos presentan son no lineales. Y recuerden ustedes que una ecuación diferencial no lineal es aquella que aparecía la derivada multiplicada por su función, o la i elevado a un exponente mayor que 1. ¿Ya? Esa es una función, o sea, no mayor que 1, distinto de 1. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a usar el método de Bernoulli. El método de Bernoulli, la ecuación que aparece ahí, siempre va a tener esta forma. Esta es la forma de la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Yo lo voy a escribir aquí al lado porque me gusta, ahí tomo un apunte de un libro, pero finalmente es cuando tengo una expresión en términos de x por su derivada, más una expresión en términos de x distinta por la función, va a ser igual a una función en términos de x por un i elevado a r. ¿Ya? Y si ese r es distinto de 0 y 1, tendríamos que aplicar la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos permitirá resolver ecuaciones no lineales. ¿Ya? Nosotros hace un par de clases atrás vimos ecuaciones no lineales. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, si yo veo, por ejemplo, esa ecuación, ¿ya? Esa que está ahí, esa tiene esa forma, que es la forma de Bernoulli. ¿Ya? Donde si observamos esta parte de acá, esta parte de aquí, donde yo podría pensar que el r vale menos 1. ¿Ya? Lo mismo si yo observo la segunda ecuación. ¿Ya? Tengo la derivada, la función y un i elevado a algo. En ese caso, el algo vale 5. ¿Ya? Y así. ¿Ya? Ahora bien, no tiene por qué ser un coeficiente entero. Miren cómo es este valor de r. Este valor de r es un medio. ¿Ya? Y esta ecuación en particular, claro, hay que acomodarlo un poquito para resolverla, pero no es tan directo, pues, es directo, pero hay que acomodarla antes, para que se parezca a la forma que yo les comenté hace un ratito. ¿Y cuál es la forma que necesito yo? Una función en términos de x por la primera derivada, más otra función en términos de x por la función, va a ser igual a una función en términos de x por el i elevado a r. Y si ese r es distinto es distinto de 1 y de 0, quiere decir que va a ser una ecuación de Bernoulli. Si r vale 0, eso no va a estar, es ahí va a ser una ecuación como las que trabajábamos antes. Si r vale 1, también sería como una de las ecuaciones que vale antes, que habíamos trabajado antes. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, este es el método de Bernoulli, cuando tengo ese tipo de expresiones. Entonces, si yo... ¿Cuáles son los pasos que tenemos que aplicar aquí? En el fondo, la ecuación de Bernoulli la tenemos que tomar y transformarla en una ecuación lineal. De alguna manera, tengo que aplicarle un proceso y transformarla en una ecuación lineal. ¿Ya? Porque las ecuaciones lineales, para eso nosotros tenemos una fórmula para hacerlo, porque esa la sabemos resolver las ecuaciones lineales. Nosotros las vimos en la clase hace un par de clases atrás. ¿Ya? Entonces, para transformar en una ecuación lineal, vamos a usar este cambio de variable. Este cambio de variable me va a permitir transformar mi ecuación de Bernoulli a una ecuación lineal. ¿Ya? Y después, cuando ya tenga la solución en términos de esa variable, voy a tratar de tener que llevar esa ecuación en términos de la variable original que era la y. Pero ese es el cambio que tenemos que hacer. ¿Ya? Y ahí están los pasos que debo seguir. Hagamos un ejemplo. ¿Ya? Ahí tengo una ecuación de Bernoulli, o sea, no se ve bien, vamos a agrandar un poquito. Aquí tengo una ecuación, ¿ya? Que tengo que ver si tiene la forma de Bernoulli. ¿Cuál es la forma de Bernoulli? Es algo por x más la derivada más otra función en términos de x por y va a ser igual a una función que dependa de x por el i elevado a r. Y si observo, ese de ahí sería ese valor de ahí, este valor que está acá correspondería a q, este que está aquí sería el f de x, y lo más importante,
el valor de R, que ese es el que tengo que identificar. En este caso, este valor de R vale menos 1. Entonces ahí tengo identificada el R que necesitamos para resolver este tipo de ecuaciones, ¿ya? Entonces, los pasos que tenemos que seguir para resolver este tipo de ecuaciones, primero hacer un cambio de variable. Entonces, el paso 1, paso 0, o paso 0, o paso 1, sería hacer un cambio de variable. Voy a decir que Z, ya ahí el apunte propone hacer un cambio de variable en términos de U, pero no, yo lo voy a hacer en términos de Z, al final una variable distinta a X y a Y. Entonces, por lo tanto, Z va a ser igual. ¿Cuál es el cambio de variable que tenemos que usar? Z siempre va a ser igual a I 1 menos R. Por eso es tan importante pillar el valor de R. Entonces, para este caso en particular, el valor de Z va a valer 1 menos R. Entonces, por lo tanto, ¿qué significa eso? Que Z va a ser igual a I al cuadrado. Entonces, ahí tengo el cambio de variables. Z vale I al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que derivar esa expresión que me dio ahí, ese Z igual a I cuadrado, lo vamos a derivar. Ya ese Z es igual a I cuadrado, yo lo voy a derivar. Paso 2 es tomar esa expresión y derivarla. Entonces la derivada de eso, vamos a derivar la derivada, sería lo siguiente, la derivada de Z va a ser igual a 2i por I derivada. Y ahí tengo la derivada, o sea, ahí tengo la derivada, y el paso siguiente es la ecuación que estaba escrita arriba, la ecuación que está presentada, ya no la voy a dejar en términos de I, ahora va a quedar en términos de Z. Pero observe lo siguiente, aquí es como una pillería, aquí yo tengo un 2i' más 1 partido en X por I es igual a X cuadrado y elevado a menos 1. Para hacer el cambio de variable, fíjense que aquí tengo un 2xy' y aquí tengo un 2x y prima. Entonces, por lo tanto, si yo multiplico todo esto por y, me va a quedar 2y prima y, más 1 partido en x por y cuadrado va a ser igual a x por y menos. Ahora bien, en la multiplicación de estos dos tipos finalmente es 1. Entonces no lo voy a dejar, se va a simplificar en el fondo. Entonces fíjense acá qué es lo que nos queda al hacer ese paso que yo acabo de realizar. ¿Qué fue lo que nos quedó? Esto que está aquí es z'. Más 1 partido en x por y cuadrado. Pero y cuadrado, ¿cuánto vale? Y cuadrado vale z. Entonces me queda esto que está acá. Recuerden aquí el cambio de variable. Y cuadrado vale z. 2i y prima vale z'. Va a ser igual a x cuadrado. Entonces fíjense, la ecuación diferencial que estaba escrita al principio, de la forma de Bernoulli, finalmente yo la reduje, o la transformé, o la escribí como esa ecuación que está escrita aquí abajo, es una ecuación lineal, ¿ya? Y nosotros sabemos resolver ecuaciones lineales porque nosotros resolvimos de esas ecuaciones hace un par de clases atrás. Entonces tengo que resolver esa ecuación porque esa es una ecuación lineal. Esa ecuación lineal tiene esa forma, recuerden ustedes, y es igual a un px, es igual a un q de x, ¿se acuerdan? A esa forma tengo que tratar de hacerla aparecer, entonces fíjense, solo que ahora no es y, es un z, entonces ahí tengo la forma de la ecuación que estoy resolviendo, ¿ya? Veamos cuál era la solución de esta ecuación. Recuerden ustedes que la solución de esa ecuación que está escrita ahí en rojo, la vamos a escribir con rojo. Eso lo vimos cuando vimos el método lineal. El i es igual a ¿qué cosa? Al Euler elevado a menos la integral de px de x, y eso lo multiplicamos por la constante, por la integral de Euler elevado a la integral de px de x, por q de x de x, ¿ya? Y esa es lo que tenemos que resolver acá nosotros. Pero finalmente ahora ya no nos va a quedar en términos de, no nos queda en términos de y, queda la ecuación en términos de z. Entonces, vamos a resolver esta ecuación que está acá, mediante esa fórmula. Y ya la tenemos, ya tenemos todos los insumos para poder hacer
ese cálculo respectivo. Entonces vamos a vamos a resolver esa ecuación. Vamos a resolver esa ecuación. Entonces, ¿cómo quedaría la solución de acá de esta ecuación que está acá? Z, no sé qué cosa hizo ahí, Z es igual a Euler elevado a menos P de X. ¿Y cuánto vale P de X acá? Si yo observo esta ecuación, este sería el P de X y este de acá sería el Q de X. Entonces me quedaría Euler elevado a 1 partido en X de X por C por la integral de Euler elevado a P de X multiplicado por Q de X. En este caso Q de X vale X cuadrado. Ahí estamos con el fondo, con la forma de la integral que necesitamos resolver. ¿Ya? Esa es la integral que tenemos que resolver para tener una solución en términos de z. Aquí, ¿cómo me quedaría esto? Me quedaría que z es igual a Euler elevado a menos logaritmo natural. La integral de 1 partido en x es logaritmo natural, más la integral de Euler elevado a logaritmo natural por x cuadrado de x. ¿Ya? Ahí usted sabe que hay una propiedad donde ese exponente negativo que está ahí, es conveniente escribirlo aquí arriba. ¿Y qué pasa cuando se juntan estos dos? Se cancelaba y finalmente me queda que z es igual a x elevado a menos 1. Más, allá no pasa eso porque está elevado a x por x al cuadrado de x. Y finalmente, siguiendo trabajando con esta integral ya no me queda tan compleja, ¿ya? C más la integral de x al cubo me queda así. Y esa integral es directa, esa integral usted ya la sabe calcular. Z es igual a x a la menos 1, c de x a la cuarta partido en 4. Hacemos la distribución. Z es igual a x elevado a menos 1 por c, más x elevado a 3. Y ahí estamos. Ahí estaría la solución. ¿Ya? ¿Qué es lo que qué es lo que nos faltaría hacer ahora? Yo obtuve una función para z, obtuve un resultado para z. Yo sé que z vale eso que está ahí. Pero z, ¿cuánto valía? Recuerde usted que cuando hicimos el cambio de variable, z era igual a x cuadrado, a y cuadrado. Entonces, por lo tanto, yo tengo que dejar mi solución en términos de x, perdón, de x y de y, y no de z y de x. Entonces, por lo tanto, en vez de z, x cuadrado es igual, lo voy a reescribir solamente, es lo mismo. Me quedaría así. Lo puedo dejar de forma implícita. Si yo quisiera despejar el y, yo podría pensar que el y vale la raíz de c partido en x más x cubo partido en 4. Recuerden que a veces se puede despejar el y y a veces no se puede despejar el y. En este caso sí se podía. Pero recuerden, cuando yo hago el cambio de variable, después tengo que volver a la variable original. Y esa sería la solución. Esa sería la solución de la primera ecuación de Bernoulli que estaba presentada ahí. ¿Ya? No es tan complejo, si finalmente se trata de tomar una ecuación de Bernoulli y convertirla en una lineal. Esa es la idea. Esa es la idea de este tipo de ecuaciones. ¿Ya? Recuerden que hasta esto va a entrar en la prueba, chiquillos. Ya veamos otro ejemplo de una ecuación diferencial. ¿Ya? Ahí tengo otra ecuación diferencial que al parecer tiene la forma de Bernoulli. Recuerden que es algo en términos de x por la primera derivada, algo en términos de x por el y, va a ser igual a una función también en términos de x por el y elevado a r. Y finalmente la clave para hacer este tipo de ejercicios es identificar cuánto vale el r. En este caso el r vale 5. Porque si usted ve la forma aquí, en este caso ese valdría 1, este valor valdría menos 2x y ese valdría x elevado a 3. Entonces ahí está la ecuación de Bernoulli. Entonces, para resolver una ecuación de Bernoulli, en el fondo tengo que tomar esa ecuación
y tratar de escribirla, linealizarla, por decirlo de alguna manera. Y para linealizar esa ecuación, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que primero hacer un cambio de variable, y el cambio de variable que uno usa es que z es igual a i elevado a 1 menos r. Z, ¿ya? Pero o puede colocar cualquier variable distinto de x y de y. Ya en el apunte yo le coloco que usemos la u, pero no me gusta usar esa variable. ¿Ya? Pero da lo mismo en teoría. ¿Ya? Entonces z va a ser igual a 1 menos 5. Entonces, por lo tanto, el cambio de variable respectivo va a ser que z es igual a i elevado a menos 4. Entonces, ese va a ser el cambio de variable que nosotros tenemos que usar para linealizar esta ecuación diferencial. El paso segundo era tomar eso que estaba ahí, y derivarlo. El paso segundo era tomar esa expresión, ese cambio de variable y derivarlo. Tomar esto que está aquí y derivarlo. Derivo eso, y al derivar eso de ahí lo voy a escribir al lado aquí para el espacio. La derivada de eso va a ser igual a menos 4 por i elevado a... Estoy derivando eso, i elevado a menos 5 por i derivada. Entonces ahí tengo la derivada de z y cuánto vale z. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ahora ya tengo esos dos insumos me van a permitir hacer el cambio de variable de la ecuación original. Y la ecuación original, ¿cómo era? La ecuación original era la que está ahí arriba, la derivada de i menos 2xy es igual a x elevado a 3 y elevado a 5. Entonces, siempre es conveniente mirar esta parte que está acá. ¿Qué le falta a la i'? Le falta que la multiplique por menos 4, porque le falta un menos 4, y que la multiplique por i elevado a menos 5. Si yo multiplico todo eso, toda la expresión por eso, me va a quedar menos 4 por i elevado a menos 5 por la derivada, más, porque tengo que multiplicar todos los miembros, 8 x i a la menos 4, porque i elevado a 5 por i, finalmente, lo que estoy haciendo yo, estoy multiplicando este término por esa, después ese término por eso, y después ese término por la de acá. Esa distribución estoy haciendo. Entonces me faltaría multiplicar el último paso, ahí me quedaría menos 4, x elevado a 3, porque el i elevado, la multiplicación del i elevado a 5 por el i elevado a menos 5 es i elevado a 0, y i elevado a 0 es 1, entonces por lo tanto me quedaría solamente eso. Entonces ahí tengo la ecuación, ¿ya? Entonces, pero ¿para qué hacemos esa cosa? ¿Cuánto vale esto? Vale lo que está acá. Entonces, por lo tanto, esto va a ser z'. Más 8x i elevado a menos 4, observe aquí, i elevado a menos 4 vale z, y eso va a ser igual a menos 4x al cubo. Entonces aquí tengo mi ecuación lineal, donde este va a ser el p de x, y este de aquí va a ser el q de x, y aplicamos la misma fórmula que aplicamos en el paso anterior, que es la que está acá, para obtener el valor de i. ¿Se dan cuenta? No es tan complejo de hacer. No es tan complejo de hacer esto. Ay, ¿qué tal, chiquillos? No, hay gente, parece que veo gente conectada por ahí. ¿Ya? ¿En qué momento llegaron? Cuando estaba explicando lo de que se multiplicaba por menos 4 y por i elevado a menos 5. Ahí llegué yo. ¿Ya? ¿Hacia atrás? ¿Qué más, Rubén? ¿Qué tal, Andrés? ¿Rubén? Yo me conecté ahora recién, profe. Ah, ya. Bueno, igual lo invito a que vean el video de la primera parte. El último método que vamos a ver hoy día, o sea, hoy día es la última clase formal, ya, hoy día vamos a ver el método de Bernoulli, o sea, estamos trabajando eso. El método de Bernoulli, ¿para qué nos sirve? Para ecuaciones que no son lineales, ¿ya? Y cuando una ecuación no era lineal, cuando en la expresión me aparecía la derivada por la función. Si me aparecía la derivada por la función, no era lineal. O si bien el i me aparecía con un valor distinto de 1 o distinto de 0. ¿Ya? Si en una ecuación diferencial me aparecen esos términos, quiere decir que es una ecuación no lineal. Entonces, ¿qué método me permite resolver una ecuación lineal? El método de Bernoulli, ¿ya? El método de Bernoulli tiene esta forma. Sé que con este no he terminado, si quieren voy a partir como de cero este ejercicio, porque ya había hecho otro antes, ¿ya? Pero le invito a ustedes que después revisen el video.
Entonces, el método de Bernoulli me permite resolver ecuaciones que no son lineales. ¿Y cuáles son las ecuaciones no lineales? Donde me aparece la derivada por la función o me aparece un i elevado a algo mayor, ¿ya? Entonces, si observo eso, ahí tengo un i elevado a 5. Entonces, ya eso no es lineal. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar algo? Ya, entonces, ¿cuál es como la forma que tiene la ecuación de Bernoulli? La ecuación de Bernoulli siempre la idea es tratar de escribir algo, una función en términos de x por la derivada, una función en términos de x por y una función en términos de x por un i elevado a r. Esa es la forma que tengo que tratar de identificar para que sea de Bernoulli, para poder aplicar el método de Bernoulli para una ecuación no lineal. Y este valor de r tiene que ser distinto de 0 y distinto de 1. Porque si es 1, finalmente pasaría a ser lineal, y si es 0 ya no es lineal, sería una homogénea como las que hacíamos antes. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, esa es la forma que tengo que tener aquí. La clave de este tipo de ejercicio es identificar el valor de R. Escribirlo de esta forma y poder identificar el valor de R. ¿Quién me podría decir cuánto valdría R en este ejercicio, en esta forma? ¿Lo visualizan o no? ¿Cuánto valdría el R en esta forma? En esa ecuación diferencial que está ahí. ¿Cuánto valdría el R? 5. 5. Listo. Entonces, como ese valor de R es distinto de 0 y distinto de 1, ya no es, significa que esto no es una ecuación no lineal. ¿Ya? Entonces, y por lo tanto vamos a aplicar el método de Bernoulli. ¿Cuánto valdría el P, así como por simple inspección? ¿Cuánto valdría el P? Si lo quisiera identificar. En este caso, ¿cuánto valdría ese P o esa expresión en términos de X? ¿Cuánto valdría este P? 1. 1. ¿Y cuánto valdría el Q de X? 2x menos Menos 2x. 2X, claro. ¿Y el F de X? ¿Y el F de X? X elevado a 3. X elevado a 3. ¿Ya? Finalmente esto no lo vamos a ocupar para el método, pero es para que lo identifiquemos. Para el método necesito identificar el valor de R. ¿Ya? Entonces, el método en el fondo tengo para esa ecuación que no es lineal, la voy a tener que linealizar de alguna manera. ¿Y cómo la voy a linealizar? Haciendo un cambio de variable que siempre me va a funcionar. Y el cambio de variable dice que la variable que voy a tomar, z o e, o u o b, la letra que yo quiera, distinta de x y de y, va a ser siempre igual a i elevado a 1 menos r. Por eso es tan importante este valor de r que yo identifico acá. Si no está ordenada la ecuación de Bernoulli de esa forma, la tengo que ordenar. ¿Ya? Entonces, hagamos el cambio de variable. Entonces ahí me va a quedar que z es igual a i elevado a 1 menos 5, lo que implica que z es igual a i elevado a menos 4. Entonces, por lo tanto, ese va a ser el cambio de variable, ese va a ser como el cambio de variable que tengo que hacer yo para poder linealizar esa ecuación que está ahí. ¿Ya? La voy a linealizar de alguna manera. ¿Ya? ¿Cómo lo voy a linealizar? Haciendo este cambio de variable. El paso siguiente, ya en la hoja 1 de este documento, igual como que implica como que ahí están los pasos notados, cuál tendría que ser lo que tendría que hacer usted. Ahí el cambio de variable lo trabaja con u es igual a algo, pero finalmente una letra que sea distinta de x y de y y de r, porque r está como exponente, ¿ya? Pero finalmente ahí está como los pasos ordenaditos, ¿ya? Pero aquí lo estamos tratando de armar. Ya. Entonces, el primer paso dijimos que era hacer el cambio de variable. Después voy a derivar. Ya voy a derivar ese cambio de variable. Y al derivar ese cambio de variable, me va a quedar la derivada de z, ¿cierto? Voy a derivar con respecto a i. Y al derivar con respecto a i, me va a quedar menos 4 i elevado a menos 5 por la derivada de i. ¿Ya? Regla cadena, estoy derivando con respecto a i. Y aquí parece que se había como conectado Andrés. En este punto había llegado, parece. Entonces ahí tengo que tener esas dos cosas a la vista. ¿Ya? Con eso, con estas dos cosas que yo marqué en rojo, voy a hacer el cambio de variable y voy a llamar, entre comillas, linealizar la ecuación diferencial que tenía escrita al principio. Y la ecuación diferencial que tenía al principio era esto. Y
menos 2xy es igual a x al cubo por y elevado a 5. ¿Ya? Entonces, en el fondo ya no tiene que estar la y ahí. Tengo que escribirlo todo en términos de z y de x. ¿Ya? Para que me quede una forma más fácil para, por el fondo, linealizar esto. Entonces, ¿cuál es la pillería acá? Miren, aquí tengo x derivado, pero aquí tengo el x derivado. ¿Qué le falta a este x derivado que está aquí para que se complete, para que se transforme en todo eso? ¿Qué le falta a ese x derivado para que se transforme en todo eso? ¿Por cuánto tendría que multiplicar a este x derivado para que se parezca a lo que está aquí arriba? ¿Qué factor le falta? El menos 4y elevado a menos 5. Exacto. Entonces voy a multiplicar todo por menos 4y elevado a menos 5. Entonces, ¿qué me va a quedar? Entonces, en el fondo lo que yo voy a hacer es eso, va a multiplicar a esa de ahí. Eso va a multiplicar a lo que está ahí. Y eso va a multiplicar a lo que está ahí. Finalmente es una distribución, estoy amplificando, ¿no? Como lo que hemos hecho ya a esta altura del partido, ya eso lo sabemos desde matemática 1. Entonces me queda menos 4 y elevado a menos 5 por la derivada, más 8x. ¿Cuánto es y elevado a menos 5 por y? ¿Cuánto es y elevado a menos 5 por y? Estoy haciendo esa multiplicación. Eso es. ¿Cuánto me queda esa multiplicación? Esa está elevado a 1. Entonces me quedaría elevado a Menos 4. a menos 4. Y aquí me va a quedar menos 4x al cubo. ¿Cuánto es ahora esta multiplicación de aquí? ¿Cuánto es esto de aquí por eso de ahí? ¿Y elevado a cuánto me va a quedar? ¿El y elevado a cuánto me va a quedar? A 0. A 0. O sea, va a quedar así tal cual como está. Entonces, fíjense, porque ese trucazo. ¿Cuánto vale esto que está acá? ¿Cuánto vale eso que está ahí? ¿O cuánto equivale todo eso que está ahí? Esto que está aquí, ¿a cuánto equivale? Está escrito aquí, miren ahí ese puntito. ¿Cuánto vale todo eso? Vale z' más 8x. ¿Cuánto vale esto? El IL menos 4. ¿Cuánto vale Z. el IL z? Y esto va a ser igual a menos 4 por x elevado a 3. Y esa ecuación que me quedó ahí ya no quedó en términos de y con x, quedó en términos de z y de x. Y esto es una ecuación lineal de las que hacíamos antes. Es una ecuación lineal que tiene esa forma que está acá en rojo. La habíamos visto que tiene esta forma. Fíjense. Tiene esa forma. Se visualiza, ¿no, chiquillos? Tiene esa forma. Tiene esa forma. Entonces, por lo tanto, la ecuación homogénea que tenía yo escrita al principio, finalmente, como les dije, yo la linealicé. Ya no, perdón, homogénea, nada que ver. La ecuación no lineal de la forma de Bernoulli, ahora con el cambio de variable que hice, finalmente la convertí en una ecuación de ese tipo. Y una ecuación de ese tipo finalmente es una ecuación lineal, de las que usted sabe resolver desde la prueba, desde la unidad pasada. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que tendría que tratar de hacer yo ahora? Calcular el valor de z. Pero aquí recuerden que cuando era lineal, este factor es p de x y este factor es q de x. Y al identificar esos valores, ¿yo qué hacía? Que z en este caso, porque no es así, era igual a Euler elevado a menos p de x, a menos p de x, a menos la integral de p de x, perdón, por la constante, y eso está elevado a p de x por q de x. Una ecuación lineal de las que resolvíamos en la prueba anterior.
Ya tengo identificados los parámetros, están identificadas las cosas que necesito. Z es igual a Euler elevado a menos ¿qué cosa? ¿Cuánto vale P de X? Ahora, en este caso. 8x. Claro, entonces me va a quedar menos 8x de X. Es una integral directa también de calcular. Más 8x de X. Me estoy comiendo el Euler. Euler elevado a 8x por Q de X. ¿Y Q de X cuánto vale? Menos 4x elevado a 3. Menos 4x elevado a 3. Entonces esa es la integral que tenemos que calcular. O sea, perdón, eso es lo que tenemos que calcular ahora. Esa ecuación que yo resolví ahí, nosotros la habíamos trabajado en la unidad anterior. Finalmente, ¿cuál fue el paso como nuevo que le agregamos aquí? Este cambio de variable, este de aquí, el paso 1, 2, 3. Porque ya el paso 4 es resolver una ecuación lineal. Entonces, ¿cómo nos va a quedar Z aquí? Z va a quedar igual a qué cosa. Euler elevado a qué cosa? A menos 4x cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Cierto? Porque simplificábamos que 4x cosa x cuadrado partido en 2. Aquí me queda Euler elevado a 4x cuadrado por, voy a hacer aquí un arreglo nomás, como ese menos 4, ese menos 4, ojalá, es constante, lo podría escribir aquí afuera, ahí, y me va a quedar de Profe, esta manera. ¿Sí, sí? una pregunta. En la Z esa que escribió con rojo, ¿Sí, sí? al final dice Q de X por dx. El dx no solo se escribe cuando hay una integral, ¿o no? Pero ahí no hay como una integral que esté integrando Q de X, ¿o no? Ah, tienes razón, me comí la integral ahí porque va una integral, pues mira, integral de afuera. Ahí, esa de ahí. Ah, ya. Sí, pues me faltó esa integral. Claro, ahí arriba no la puse, aquí abajo sí. Ahí va una esa, ahí. Eso. Claro, aquí abajito la había colocado, mira. Pero ahí arriba en la fórmula no la Y había también colocado. parece que se comió la integral del exponencial de Euler elevado a 8x. Claro, Era ahí. Perfecto. eso mismo. Perfecto. Ahí sí. Claro, ahí está. ¿Lo demás está bien, chiquillos? Está bien, bien. Están atentos. Estamos ahí, hasta ahí parece que está bien, pero ahora viene un problema, no sé si es un problema. ¿Cómo resuelvo esa integral? Porque esa integral, claro, GeoGebra, MATLAB, Symbiolab, cualquier software, pero ¿cómo la resolveríamos si tuviéramos que hacerla directamente a mano, por decirlo de alguna manera? ¿Ya? ¿Regla de cadena? Regla cadena, claro, finalmente la regla cadena, pero en el fondo es por parte. O sea, en el fondo hacerlo por parte. Entonces parece que yo la tenía resuelta acá. Pero ¿dónde está? ¿Es esa de ahí? ¿Es esa o no? ¿Esa es la integral o no, chiquillos? ¿La alcanzan a visualizar? Sí, es la misma, ¿no? Sí, parece que sí. Sí, ya. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ahí la tenía. Entonces, claro, esa integral si la tuviera que hacer como a mano, podría usar la regla de la cadena, queda invertida, que finalmente la regla de la cadena la invertida, finalmente no es otra cosa de que resolver por parte, haciendo la iliate que hacíamos el semestre pasado, ¿ya? Pero como podemos usar estas cosas, podemos resolverla, usar este programa para la solución de la integral.
¿ya? Entonces ahí donde lo dejo para que se visualice. Ahí sí, en la esquinita de ahí arriba. Y ahí está el resultado de la integral. Entonces, ahí, claro, ahí ustedes tienen que ver en el fondo si lo van a hacer con algún software o lo van a hacer haciéndolo por parte. Entonces, ¿cómo me quedaría esto entonces? Z es igual a menos 4x cuadrado menos 4. El resultado de esa integral, pero ahí está el menos 4, entonces el resultado de la integral es todo esto. Ayúdenme aquí con el cálculo, sería menos 1/8 menos 1/2 por x cuadrado Euler elevado a 4x cuadrado. ¿Está bien esa? Estoy distribuyendo, estoy haciendo eso por eso y eso por eso. Y más 1/8 de Euler elevado a 4x cuadrado. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Ya, Sí, perfecto. sí. Perfecto. Ahora la misma cosa, para ordenar ahora estoy casi listo, pero aquí como siempre los resultados creo que puede aparecer de más de una forma, ese va a multiplicar a los tres términos que están ahí. Entonces, Z es igual a C por Euler elevado a menos 4x menos 1/2. ¿Están de acuerdo con eso o no están de acuerdo? Porque si yo multiplico ¿cuánto me va a dar eso? La multiplicación de Euler elevado a menos 4x por Euler elevado a 4x. Euler elevado a 0, que sería 0. 1. 1, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, nos ahorramos ese paso. O sea, nos simplifica un poco la cosa. Más, ¿cuánto me quedaría más cuánto? Más 1/8. 1/8. Sí, perfecto. Listo. Y ahí está la solución. Pero esta sería la solución final, ¿o no? ¿Qué creen ustedes? La ecuación original venía en términos de x y de y. Y aquí estoy diciendo que la solución la estoy entregando en términos de z y de x. Entonces, por lo tanto, el cambio de variable que nosotros habíamos hecho era ese. Ese era el cambio de variable que nosotros habíamos hecho. Z es igual a x a la menos 4. Entonces tengo que volver como devolverme en el fondo. Entonces, sabemos que esto vale y a la menos 4. Lo voy a ordenar nomás esto, chiquillos. No, lo dejaré tal cual. Y a la menos 4 es igual a c por Euler elevado a menos 4x menos 1x cuadrado más c. Y lo puedo dejar así porque recuerden que la resolución de una ecuación diferencial puede quedar de forma, ahí estoy dejándolo de forma implícita, o sea, la i metida adentro. Si quisiera despejarlo tendría que invertir, después calcular la raíz cuarta, pero ahí ya en el fondo dejé la solución en términos de x y de y. Ahora bien, recuerden que tengo c como constante ahí. Si yo quisiera saber cuánto vale c, al igual que lo hemos hecho antes, tendría que yo darle una condición inicial para poder sacar el valor de c. Pero aquí finalmente obtengo una solución general de la ecuación diferencial. ¿Se entiende? ¿Y usted que se conectaron más tarde, chiquillos? Así funciona Bernoulli. Cambio de variable, derivar, transformar en lineal y resolver la lineal y después volver ahí. Es el procedimiento de Bernoulli. ¿Cuál podría ser las dificultades? Una dificultad podrían ser las integrales que aparecen, ya porque algunas van a ser directas, otras van a ser no tan directas, entonces ahí va a haber una dificultad que nos podríamos encontrar, pero finalmente el procedimiento es el mismo. Andrés, Rubén, ¿cacharon más o menos la forma? Sí, profe. ¿Sí? Sí. No es tan complejo, ¿cierto? Hasta esto entre la prueba, chiquillos. La prueba se las cargo el próximo viernes, el viernes 11. ¿Ya? Yo creo que parece que le mandé un comunicado la semana, pero si no va a quedar grabado aquí. Próximo viernes se habilita la prueba, se le habilita el horario de clase. Va a estar habilitado un periodo de tiempo, pero la prueba dura 2 horas, 2 horas y media, depende de la cantidad de preguntas. ¿Qué le iba a decir yo?
y ahí estaríamos listos. O sea, si al final, del final con la nota 1, nota 2, nota 3, si eso le da promedio más que 4, usted aprobó. Si le da entre 3 y 3,9, sería examen de repetición. ¿Y cuándo sería el examen de repetición? La semana siguiente. Es decir, nosotros tenemos clase el viernes, sería el viernes 18, 17, ¿cuánto cae el viernes subsiguiente? 18 parece, ¿ya? Viernes 18. Ahí sería el examen para aquellos que le da entre 3 y 3,9. Aquellos que le dan más de 4 están listos, están aprobados, y aquellos que le den menos de 3, pucha, lo veremos, o sea, ayer no se puede hacer nada, ¿ya? ¿Se entiende eso, chiquillos? Entonces, por lo tanto, si todo sale bien, ya el lunes o el sábado, cuando termine la prueba, ya van a saber si están listos con la asignatura o no. Si no, tendría que esperar una clase más, o sea, una semana más, para dar el examen. El examen va a tomar, en el fondo, no sé, 3, 4 preguntas de cada prueba. Esa es como el examen, igual que el del semestre pasado. Veamos otro ejercicio, chiquillos. ¿Alguna duda con eso que les comenté? No, profe. Ya, perfecto. ¿Tiene forma de Bernoulli esto, no? Recuerden que la forma de Bernoulli es algo por la derivada más algo por i más otra, ese fpx, que yo le puse una p, una q y una f, lo puse por un tema de da lo mismo, los libros le colocan a 0 por i prima, a 1 por i, pero finalmente, y ahí si tengo más derivadas, si tuviera la segunda derivada, si fuera de segundo orden, es un procedimiento similar, pero como ya llegamos hasta esto en la prueba. I elevado a r. ¿Qué es lo importante aquí para poder hacer el cambio de variable? Díganme ustedes, ¿qué sería lo primero que tendría que hacer yo para poder linealizar esa ecuación que no es lineal? ¿Qué es lo primero? Identificar PX, QX y R y todo eso, ¿no? Claro, ahora bien, identificar el PX, el QX y el FX como un poco para usted, porque ¿cuál es el que uso finalmente para resolver esto? ¿Cuál es como, entre comillas, el más importante? El R. El R, exacto, el R, porque el P, el Q y el F que puse acá, finalmente para que usted cache, el que está con la derivada, el que está con la función, pero finalmente el que me va a servir para poder resolver esto es el valor de R, como dice Andrés. Entonces, por lo tanto, R vale, en este caso, vale, ¿cuánto? 1/2. 1/2, ¿ya? Cuando R vale 0 y cuando R vale 1, no se hace esto, porque si R vale 0, no hay esto. Entonces sería una ecuación como las que hicimos, sería lineal. Si R vale 1, aquí habría un i elevado a 1, puedo pasarlo hacia el otro lado, y finalmente pasaría a ser una ecuación de las que ya sabemos hacer. Entonces el R, para cualquier valor distinto de 0 y distinto de 1, vamos a hacer este procedimiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Cómo era el cambio de variables? ¿Se acuerdan? Z es igual a qué cosa? A 1 menos R. Es el cambio de variable que hay que aplicar siempre. O la letra que usted quiera, pero finalmente C ya lo estoy trabajando con Z. ¿Ya? Quedaría ahí elevado a menos 1/2. Ya. Z entonces, Z sería igual a I elevado a menos 1/2. 1 menos 1/2. Sí. ¿A menos 1/2 o 1/2? Ahí ayúdame con eso. Elevado a 1/2, parece, Rubén. 1 menos 1/2. 1/2. 1/2. ¿Qué hacemos ahora? Derivar. Derivar, ¿cierto? Derivar. Entonces, al derivar esa cosa, me va a quedar que la derivada de z va a ser igual a... ¿Cuánto sería esa derivada? Creo que sería 1/4 por... ¿Un cuarto?
No me equivoqué. ¿Sería? ¿Un medio? 3,5. ¿O no? ¿3 medio? Estamos derivando. Es 1 menos, o sea, perdón, 1 menos un medio. Perdón, al revés. Un medio menos 1. Menos un medio. Menos un medio por la derivada de y. Ahí parece que da, ¿no? ¿Está bien eso, no, chiquillos? Recuerden la función g de x elevado a n. Si yo derivo eso, me queda n por g de x elevado a n menos 1. ¿No? De las propiedades que se usaban ahí en matemáticas 1, matemáticas 2. ¿Ya? Vamos a borrar para tener el espacio. Entonces, miren, aquí que podría hacer esto, no, porque finalmente ese 2 está multiplicando. Podríamos dejarlo así, ¿o no? Para evitarme que me quede un medio, podría ser así. Y después lo reemplazo como 2z, no creo que influya tanto en lo que tengo que hacer. Porque igual voy a tener que dar lo mismo, un acomodo. Entonces, ¿cómo quedaría esto? ¿Qué hago ahora? ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Cuál es el paso de ahora? ¿Cuál es el paso siguiente ahora, chiquillos? ¿Qué fue lo que hice después? Multiplicar o dividir la función para que quede El z. derivada igual que 2z. Exacto. ¿Ya? Entonces, por tanto, fíjense, el 2z no tengo x, entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a dividir todo por x, porque hay un x que me está molestando. Entonces me va a quedar, voy a dividir todo por x y me va a quedar así. X a la cuarta y es igual a x a la cuarta y es un medio. Ya, ¿por cuánto multiplico o divido ahora? ¿Por cuánto multiplico esta cosa? Por i elevado a menos medio. Ya, por i elevado a menos un medio. Entonces al hacer eso me va a quedar y derivado por i elevado a menos un medio más x a la cuarta. ¿Cuánto es x a la cuarta y por cuánto me quedaría i elevado a cuánto? Un poquito. Y elevado a un medio. Ya, muy bien. Y elevado a un medio. La gracia de hacer esa multiplicación, aquí como para pillar como un trucazo, en el fondo, si, miren, multiplique por i elevado a un menos un medio, quizás más otra cosa, pero eso siempre tiene que ir, para que en el fondo acá, este factor desaparezca de ahí, ese factor no esté ahí, porque es el que en el fondo es el que molesta. ¿Ya? Si finalmente vemos el ejercicio anterior, eso fue lo que hice ahí, fíjense. Aquí había un i elevado a menos 5 y aquí apareció un i elevado a menos 5 para que se simplificara. Y en el que ustedes hicieron, o sea, aquí hice solito, aquí también pues, había un i elevado a menos 1 y por eso multipliqué por un i elevado a 1. Entonces ahí, ese es como como para en el fondo guiarse un poquito, ¿ya? Como ahí va a tener una ayuda. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto vale esto de aquí? ¿O aquí equivale eso de ahí? A 2z. A 2z, A 2z ¿cierto? prima. A 2z', claro que sí. 2z'. Más el x. ¿Cuánto vale esto, ese que está ahí? El i elevado a un medio. ¿Cuánto vale el i elevado a un medio? Z. Z. Y parece que ya se linealizó esta cosa, ¿no? Ya se linealizó. Se parece a la forma que está acá, a esta que está en rojo. ¿Se parece a esa?
No, esa no se debe parecer a esa, perdón. Se parece a la que está acá. A esta que está aquí, a esa que está ahí. ¿Se parece a esa? ¿Se parece o no? Sí. ¿O le sobra o le falta algo? A ver. Le sobra el 2, ¿no? Claro, entonces vamos a dividir por 2. Por eso, como quizás si lo hubiese dejado como un medio, quizás me he evitado ese paso acá. Me va a quedar un medio de z a la cuarta es igual a un medio por x elevado a 4. ¿Están de acuerdo ahora, no? Ahí sí. Ahora sí se parece. Donde este va a ser p de x y este va a ser q de x. Y ahora sí podríamos, ahí se parece a la fórmula que yo andaba buscando. ¿Dónde? ¿Está bien ahí o no, chiquillos? ¿Dudas, consultas? Entonces z va a ser igual a qué cosa? Al Euler elevado a menos p de x. En este caso p de x es un medio de x a la cuarta. Y aquí no me voy a comer la integral como la comí en el paso anterior ahí. Un medio de x a la cuarta. ¿Aquí coincidieron? Sí, parece que aquí coinciden. Ahí sí, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Cierto? Sí. Entonces, por lo tanto, z va a ser igual a Euler elevado a qué cosa? A menos x elevado a ¿cuánto? ¿Estará bien o no? Sí. Y aquí parece que queda lo mismo, Euler, pero positivo. X quinto partido en 10. Es un medio que está ahí, lo podemos sacar de la... Ahí. ¿Tudo bem aí? Tudo bem? Tudo bem? Sí, profe, todo bien. Ahora bien, si usted observa esta integral que está acá, es muy parecida a la integral que nos apareció en la ejercicio anterior. ¿Ya? Entonces quizás sería conveniente, lo podría hacer por parte, o hasta podría decir esto, ¿sabe qué? T es igual a x elevado a 5, después derivo 5x elevado a cuarto de dx, entonces ahí me pareció eso de ahí. Y ahí podría seguir resolviendo y resolviendo la constitución. ¿Ya? Entonces ahí podríamos trabajarla de esa manera. ¿Ya? Y yo lo invito a que lo revise. ¿Ya? Entonces el resultado de esta integral, porque yo ya lo tenía hecho en GeoGebra, déjame ver si tengo la foto. No la tengo, pero finalmente me da esto que está acá. Yo lo invito a que resuelva esa integral, ¿ya? Ahora, bueno, ya después de ese paso ya estaríamos listos, o sea, desde el punto de vista de que solamente habría que expresar el resultado, hacer la multiplicación. ¿Más cuánto? Al hacer la multiplicación acá, S por S y S por S. ¿Más cuánto sería eso, multiplicación? Más 1. Más 1, ¿cierto? Porque es el mismo término. Entonces, Z, ¿estaría listo la solución o qué es lo que habría que hacer ahí? ¿Está listo el ejercicio? ¿O falta un Devolver paso la más? Z a la I. Claro. ¿Y la I cuánto vale? Lo que está acá. I elevado a un medio es igual a C por Euler elevado a menos X quinto partido en 10 más 1.
lo podría dejar así de manera implícita. ¿Ya? Estaría bien, pero tienen que igual manejar las dos igual por si acaso. A veces se puede hacer, a veces no. Si yo elevo al cuadrado, ahí parece que podría haber dicho que y es igual a todo esto ay, no sé qué más 1 al cuadrado. En el fondo para dejarla ahí despejada, pero recuerden que siempre es importante que se puede dejar de esta manera o de esa manera, dependiendo. A veces no siempre se puede dejar así, porque a veces no es tan trivial hacer el despeje de I, pero a veces sí se puede hacer, así que es importante que manejen las dos maneras igual, chiquillos. Igual, como ustedes saben, son pruebas como de selección múltiple, ustedes la ya la han visto, ahí tienen que ver cómo está, pues si está de forma implícita o explícita. ¿Se entiende, chiquillos, cómo es el procedimiento? Sí, profe. Ahora bien, no siempre va a venir de forma directa, me refiero, porque aquí no está de la forma que necesito yo. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo con ello, con esta primero? ¿Cuál sería como tratar de llevar a la forma de ver que propone Bernoulli? Porque ahí no está, si usted observa esa ecuación diferencial, esa no está de la forma de Bernoulli, no está directamente. No está directamente de Bernoulli como de la forma de Bernoulli, ¿ya? Entonces, yo caería en la tentación de decir, voy a dividir todo esto por cuánto, o hacer la multiplicación algebraica, ¿ya? Tengo que tener igual, pensar en las dos formas, igual, chiquillos, ¿ya? Pero voy a probar haciendo lo siguiente, voy a dividir todo por DI, voy a dividir todo por DI, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Si yo divido todo por DI, ¿qué me va a quedar? Recuerden que la forma de Bernoulli, teniéndolo presente eso, la forma de Bernoulli es algo por X, por la primera derivada, una función en términos de X, que no es la misma, por la función es igual a otra función en términos de X por un I elevado a R. Siempre tengo que pensar en esa forma, pero aquí no está escrita de esa manera. Entonces siempre, a veces van a haber situaciones en las cuales yo voy a tener que hacer acomodo algebraico para poder resolverlo, ¿ya? Miren, si yo voy a dividir todo esto por DI. Si yo divido todo eso por DI, díganme ustedes qué va a quedar. 5 y al cubo. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ya, ahí lo voy a acomodar, no lo vamos a reescribir, más x cuadrado a la cuarta. ¿Está bien eso, no? Sí. Sí, cierto, porque el DI, claro, yo no lo puse, pero supone que ahí hay un DI y yo dividí todo por DI, pues entonces finalmente eso es 1. ¿Ya? Consulta. ¿Qué es esto, chiquillos? ¿Es eso, no? Sí. ¿Seguro? ¿Y entonces qué es esto? ¿X primo? Ya. ¿Cuál sería X'? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba creo que sería X', si no recuerdo. Exacto, porque el tema de una simbología, pero no es menor, chiquillos. Recuerden ustedes que si yo tengo eso es que estoy derivando mi variable de derivación X. Si está de esa manera. Pero en este caso mi variable de derivación, si lo hago así, ya no sería la X, sería la Y. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, lo que yo tengo aquí, si lo hago de esta manera, sería X derivado. ¿Ya? Entonces, para que tener cuidado con eso. Entonces, todo cambia, pero no es que todo cambie, sino finalmente, ahora entonces lo que yo ando buscando no va a ser una expresión con esta forma que está acá. O sea, va a ser un equivalente, va a ser una función en términos de Y por la derivada de X, más una función en términos de Y por X, va a ser igual a una función en términos de Y
pero por x elevado a r. Finalmente, si me aparece una expresión de ese tipo, finalmente tengo que pensarlo de esa manera, porque recuerden que aquí x e y, pero ¿qué pasa si la prueba yo le coloco una con t? Tiene que identificar usted cuál es la variable, en el fondo, la independiente y la dependiente. En este caso, la que está funcionando, en particular en este ejemplo que estoy haciendo, porque lo dividí por y, aquí la variable de derivación sería la y. Entonces, por lo tanto, como que cambia la situación, como que se da vuelta, ¿ya? Si hubiese dividido todo por x, ahí a lo mejor me queda eso. Y se lo voy a dejar pero parece que, o sea, si lo hace dividiendo todo por x, no le va a quedar de esta manera, le va a quedar una ecuación de las otras, de la primera ecuación diferencial que vimos, ¿ya? Entonces, ojo ahí, pillería, quizás es una pillería esto, ¿ya? Entonces voy a ordenar esto, 5x cubo por x derivado, se está apareciendo, ¿ya? Más 2x y cuadrado más y al cuadrado x a la cuarta. ¿Se parece a lo que ando buscando? ¿Se parece a eso o no? Parece que me equivoqué en algo ahí. ¿En qué me equivoqué? ¿En el signo? Claro, el signo, ¿cierto? Este parece que es menos. Ya. Entonces, ¿se parece a la forma de ahí o no? Casi. Casi. ¿Qué es lo que habría Sí. que hacer? Habría que hacer un paso más parecido. Tendría que llevar. ¿Da lo mismo cuál llega al otro lado? Sí, yo creo que sí, pero probémoslo con uno, después el otro lo vemos si da lo mismo, porque acá es que no funcione. Sí, debería dar lo mismo. Estaría bien así, ¿o no? Se está apareciendo, ¿no? Y a la cuarta. ¿Se parece o no se parece? Ahí parece. ¿Se parece o no se parece? Ahí sí se parece. Claro. Ahora bien, lo que dice Rubén, quizás después se los dejo como ejercicio para que ustedes lo verifiquen. Haber pasado mejor, haber pasado el otro. Yo creo que da lo mismo. Pero le van a quedar, en los pasos, la primera parte no les va a quedar igual porque va a quedar un valor negativo, otro, va a cambiar los signos. Pero es más conveniente esta porque me queda todo positivo. Porque si hubiese hecho ese otro cambio, me queda negativo a un lado y negativo al otro. Es lo mismo, finalmente. Pero debería dar lo mismo. Entonces ahí está, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer acá ahora, entonces? Ahí estaría la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación de Bernoulli que está acá. Sí se parece a esa. Es igualita. Ahí identifiqué al tiro el que necesito identificar. ¿Cuánto vale R? ¿O cuánto vamos a considerar como R? Cuatro. 4. ¿Qué hacemos ahora? Paso 1, si lo queremos dar un orden. Paso 1, cambio de variable. Z igual a ¿qué sería? Ya no es y. Entonces sería x elevado a 1 menos r. Porque ahora mi cambio de variable va en términos de x, ¿ya? Por la estructura de la ecuación, ¿ya? ¿Quedaría? Z sería igual a ¿qué cosa? X elevado a menos 3. A menos 3, claro. Sería Z es igual, ahí me comí un x elevado a menos 3. Ahí está el cambio de variable. Ahora, ¿qué viene a continuación? Derivar. Derivar, ¿cierto? Derivar. Entonces me quedaría de acá. Z derivado menos 3. X elevado a menos 4 por X derivada. ¿Cierto? Estamos derivando. ¿Y ahora?
Paso 3, 0. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Habría que multiplicar o dividir. Claro, multiplicar o dividir. ¿Cierto? Primero necesito que me aparezca un menos 3 y ahí hay un 5. Entonces voy a dividir todo por 5. ¿Y por cuánto más? Y por i al cubo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Claro. Aquí parece que me comí algo, me comí la derivada, ¿no? Ahí va la derivada. Entonces al hacer eso va a quedar x cubo, x derivado, más 2 quintos. ¿Están de acuerdo ahí? Y elevado a menos 1 por x elevado a 4. ¿Está bien eso, no? ¿Qué me faltó algo, parece? Me faltó algo. Aquí tengo derivada de x. ¿Qué le falta para que se parezca a esto de acá? ¿Qué le falta para que se parezca a eso? El menos 3x elevado a menos 4. Entonces multiplico todo por 3x. Y fíjense, aquí tengo un 4, entonces tiene que ser un menos 4 para que se vaya apareciendo. Entonces aquí, ¿qué me va a quedar? 3x elevado a menos 4 derivado más 6 quintos y a la menos 1 x elevado a ¿cuánto? Menos 3. Menos 3. 3 quintos y elevado a menos 1. Parece que ahí está, ¿no? Aquí me di cuenta, menos mal que me di cuenta en este paso. Estaba dividiendo acá. En el otro sí que es negativo, porque ahí sí. Ahí sí, ahí estamos, parece, ¿no? Pero me faltó algo fundamental. Es menos 3, pues. Menos. Va a ser menos. Ahora bien, como todo es negativo, quizá hay que tener. Ahí. Ahí sí. ¿Cuánto vale todo esto? ¿Cuánto vale todo eso? ¿O aquí equivale? A la derivada. Menos. ¿Cuánto vale eso que está ahí? Z. Z, claro. Y ahí estamos. Menos 3 quintos de ahí. Y ahí parece que está la ecuación lineal, ¿o no? Claro, aquí, claro, esta ecuación lineal es la misma que nosotros conocemos, pero finalmente este sería el P de I y este va a ser el P de el Q de I, el Q y el P. Ahí sí. Ahí está la ecuación lineal. ¿Dudas, chiquillos? ¿Consultas? ¿Cómo quedaría esto? Z es igual a Euler elevado a la integral de menos 6 quintos con respecto a ahí, porque esto quedó con respecto a ahí. C, la integral de Euler elevado a... Aquí hay un menos. Profe, en el primer Euler creo que le falta un menos. Ah, no, ya lo puse. Sí, ahí lo puse. Claro, tenéis razón. Ahí.
Y por el de X, el de Y, en el Q. Q sería por menos 3/5 de Y. Ahí sí parece que no sobra ni falta nada. No lo sé. Ahí, échale un vistazo. ¿Están de acuerdo? Z. Euler elevado a 6/5. ¿Están de acuerdo? El logaritmo natural de Y. ¿Está bien eso, no? ¿Todo bien o todo bien? ¿O falta algo o sobra algo? No, profe, está bien. Ya. Entonces ahí me queda Euler elevado a, creo que es equivalente, menos 6/5, logaritmo natural de Y. Estamos bien, todo bien. Aquí voy a sacar esa constante. Y ahí me queda Y. De Y. ¿Cuánto sería esto, chiquillos, como resultado? ¿Quedaría el 6/5 o no? ¿Seguro? No. Perdón. ¿Cuál es la propiedad ahí? A por logaritmo natural de, no sé, de F. Es lo mismo que decir logaritmo de F elevado a, ¿o no? Entonces, ¿qué va a pasar con ese 6/5? Un paso más, y hagamos un paso más. Euler elevado a logaritmo natural de, ¿así? Entonces, ¿cuánto sería esto? Mirando esto que está acá. Acá no. Y si aquí hubiera un E y aquí hubiera un E, finalmente eso sería. ¿Qué pasa con ¿Se esa constante? cancelan o no? Se cancela, El entonces me Euler. queda Y 6/5. elevado a 6/5. Eso. C menos 3/5 por la integral de Y elevado a menos 6/5 Y de Y. Entonces finalmente esta integral quedó sencilla porque finalmente tengo una multiplicación ahí, no es una, la más complicada fue la del ejercicio anterior, parece. Esta parece que no es tan compleja. Copiar, página nueva, en blanco. Ya, entonces ¿cómo queda esto? Z es igual a Y elevado a 6/5, 3/5. ¿Cuánto es menos 6/5 más 1? ¿Menos 1/5? ¿Está bien eso, no? ¿Está bien eso o no está bien eso, tíos? Con esto terminamos. Vamos, queda un poquito. Después de partir como 20, quedamos 2. El 10%, no, el 1%, no, el 10%. ¿Ya? Z Sí, sería profe. igual a
Está bien, Pero ¿cierto? Esa integral. está ahí. Sí, está bien. Sí, confiemos en Rubén ahí, ¿ya? Sumamos 1, ¿no? Ven, 1/5 más 1. ¿Cuánto es eso? 4/5. Y elevado a 4/5 dividido en 4/5. Se invierte y simplifica eso. Finalmente queda que z es igual a i elevado a 6/5 menos 3/4 por i elevado a 4/5. Ahí estamos, parece. ¿Qué nos faltaría? Faltaría un puro paso, parece, ¿no? ¿Qué nos faltaría ahí? ¿Cómo distribuir? Reemplazar la z también. Claro. Reemplazar la z también. ¿Sí? ¿Cuánto era z? Podemos hacer las dos cosas simultáneamente. Z era x elevado a menos 3. X elevado a menos 3. C por i elevado a 6/5 menos 3/4 por i elevado a ¿cuánto? A 2, ¿o no? Sí, elevado a 2. Elevado a 2. Y estamos. Ahí parece que podríamos llegar. O sea, ya para despejar el X, y ahí en el fondo no tiene sentido despejar el X porque finalmente lo ideal es despejar el Y, ahí despejar el Y no es tan trivial y no es tan fácil hacerlo. Entonces, por lo tanto, en este caso estamos obligados a dejarlo como solución no general. ¿Se entiende, muchachos, la estructura de esto? Sí, profe. No es tan difícil. Hasta esto entra en la prueba, muchachos. Ya como que perdí las aplicaciones de las derivadas. Bueno, derivadas integrales es lo mismo, pero finalmente son ecuaciones diferenciales. Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Ya todo lo que vimos al principio. Ecuaciones de segundo orden. Como las que vimos en las clases anteriores. Más hasta Bernoulli. Hasta las ecuaciones no lineales. ¿Ya? Ahora estamos viendo no lineales de primer orden, ¿no? Pero podríamos, o sea, ustedes ya con todo lo que vimos quizás podrían resolver unas lineales de orden superior, parecido a lo que hay que hacer, tratar de linealizarlo de alguna manera. ¿Ya? Eso, chiquillos, hasta aquí como que en el fondo formalmente está como la última clase que me conecto así como en términos del horario, o sea, la próxima semana a las 6:30 yo habilito la prueba final. Y como les decía, entre 3 y 3,9, o sea, más de 4 al final de la prueba que den la próxima semana, estarían aprobados. Si les da menos de 3, chuta, nada que hacer. Pero si les da entre 3 y 3,9, el examen sería ya el viernes subsiguiente, que sería el viernes subsiguiente, que sería el 18, parece que es. Y ahí sí estaríamos Viernes listos. 18. Exacto. Y el subsiguiente ya no puede ser porque sería viernes 25. Ya yo creo que el viejito, ya no creo en el viejito pascuero. Pero, claro, ahí estaríamos listos, chiquillos. ¿Ya? Yo les voy a mandar ahora, terminar ahora la clase, un rato más cuando yo tengo todas las clases que hemos tenido, igual son 4 clases que hemos tenido. Esas 4 clases están todas grabadas para arriba, hacia atrás, pero yo tengo como que las descargo y las subo a un canal YouTube y les voy a mandar los links para que les sea más fácil ir revisando. Entonces, más los apuntes que están en las clases, con eso yo creo que es como harta cosa para que puedan estudiar. Ahora bien, si alguno de ustedes, bueno, no sé si es el caso de Rubén o Andrés, tenga que dar el examen por estas cosas de la vida y quiera darlo antes, me avisa porque la sección del día, si la voy a habilitar, es el lunes, que el lunes de esa semana es como lunes 14. ¿Ya? Entonces, si alguien quiere dar el examen el lunes 14, recuerden, pero si le dio entre 3 y 3,9, si no, no puede dar examen, porque el sistema no va a dejar cambiar la nota después. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, podría eventualmente rendir el examen el lunes 14, si para en el fondo, para no esperar hasta tan tarde, si quiere terminar antes. Si no, el 18 es el examen. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, fue como cualquier cosa, ojalá les vaya bien y ojalá nos veamos por ahí. Yo creo que esta es la última temática que tienen ustedes, así que, o sea, como formal, lo otro ya es una aplicación y cosas así. Así que cualquier cosa que necesiten me preguntan, no sé, ahí quedo atento a sus comentarios. ¿Ya? Lo dejamos por hoy. Hasta acá el día de hoy, chicos. Ya, profe. Chao. Ya, chiquillos. Que estén Ya, bien. profe, Nos chao, vemos. cuídese. Chao, chao, igual.